Bueno, buenos días. Vamos a iniciar ya la primera sesión de este curso, que estamos ya nada más y nada menos que en el 38º, 38 años colaborando con la Universidad Complutense haciendo estos cursos de verano. Este curso específicamente y la colaboración con la Universidad Complutense de Madrid es a través de la Fundación Pablo Iglesias, y cada año elegimos un asunto de actualidad sobre el que debatir, los asuntos que consideramos más relevantes de impacto en la sociedad. En este caso, bueno, yo creo que no teníamos más remedio que elegir la justicia social. Uno, porque es un elemento guía de nuestro proyecto político, de la Fundación Pablo Iglesias, vinculada al Partido Socialista Obrero Español, llevamos el nombre de nuestro fundador, y es la justicia social un eje fundamental en nuestro ideario y en nuestra acción política. Pero sobre todo porque estamos en unos momentos quizás en cierta manera disruptivos con este concepto. Nosotros solemos presumir de que nuestro ideario, el ideario del Partido Socialista Obrero Español, que tiene ya casi 150 años, casi siglo y medio de recorrido, que ha supuesto una huella muy importante en la historia democrática de nuestro país, solemos decir y podemos presumir de la vigencia de nuestras ideas. Estamos ahora celebrando el centenario del fallecimiento de Pablo Iglesias y el 175 de su nacimiento, y lo titulamos Todo bajo el paraguas de la modernidad de sus ideas. Están absolutamente vigentes, y dentro de ellas la justicia social es un eje rector importantísimo de la acción política. Además, solemos presumir, yo lo suelo exponer con cierta frecuencia cuando tengo oportunidad, decir que la vigencia de nuestras ideas, la modernidad de nuestras ideas en la sociedad actual, y también, por qué no decirlo, cierto efecto ósmosis sobre otros idearios políticos. Es decir, cuando nosotros defendíamos la igualdad de todas las personas, hombres y mujeres, hombres libres, honrados, inteligentes, etc., la máxima esta que solemos repetir, y sobre todo la defensa de la igualdad de los seres humanos, pues no era, cuando se funda el partido, no era lo común. Cuando se hablaba de él, del voto universal, pues las opciones de derechas defendían pues para propietarios, no para toda la ciudadanía, en fin, pero que nuestras ideas de libertad, nuestras ideas de justicia social, nuestras ideas de igualdad fueron emitiendo muy soterradamente una especie de ósmosis en las que era difícil oponerse a estas ideas básicas, a estos valores básicos, ¿no?, en general. Pero estamos asistiendo a un momento en que sí es posible cuestionar estas ideas, y entre ellas una cuestión terrible es el cuestionamiento de la justicia social. Quizás por eso hemos elegido en el día, para este curso, hemos elegido este asunto que marca todos los aspectos en los que tenemos que actuar con justicia social, de todos los ámbitos de desigualdades, de discriminaciones que afectan por distintas circunstancias personales, o incluso ahora ya no solamente circunstancias personales, sino también de los riesgos del cambio climático, que no es neutro socialmente ni económicamente. Por tanto, digamos, el contenido de estos cursos quisimos darles este aspecto en línea con lo que Naciones Unidas, pues en el año 2007 decide instaurar el Día Mundial de la Justicia Social, y que posteriormente se plasma en la Agenda 2030, porque no solamente es la justicia social, o digamos el combatir las desigualdades y las discriminaciones entre países, sino también dentro de cada país y con objetivos concretos en cada país. En esa línea y en ese
desgraciada circunstancia actual disruptiva que no solamente niega la justicia social explícitamente, sino que niega también explícitamente y reniega de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Y en esas estamos, que no podemos quedar parados y que tenemos que seguir insistiendo con estos valores básicos de la justicia social. Y como podéis comprobar, a lo largo de estos 3 días vamos a desgranar cada uno de los aspectos de desigualdades, cada uno de los aspectos de discriminaciones, incluyendo los aspectos del cambio climático y de sus efectos, y cómo podemos diseñar las políticas públicas para combatirlo. Y ya dentro de este contexto vamos a iniciar quizás con la más importante, no solamente porque Eloísa del Pino es una magnífica científica, profesora y sobre todo amiga, sino por el tema. Cuando se habla de cuáles son los desafíos que tenemos actualmente en la sociedad actual, qué desafíos tiene, yo suelo apuntar que el que más me preocupa de todos, quizás, era algo también disruptivo sobre las líneas que se vinieron siguiendo de asunción del conocimiento, porque el conocimiento, el avance en el conocimiento supuso los avances más importantes de la humanidad, los enigmas que antes encomendaban a los dioses o a cuestiones anecdóticas e imprevistas porque no se controlaban, no se sabía el qué. La ciencia los va desvelando y nos va dando soluciones. Y de todos los riesgos que el negacionismo del cambio, de la sociedad actual, entre ellas la justicia social, pero quizás el más preocupante es el negacionismo al conocimiento, que lo estamos viviendo en muchos aspectos: el negacionismo al cambio climático y sus efectos, el negacionismo a la ciencia médica, por ejemplo, la preocupante situación sobre las vacunas, etcétera, etcétera. Por tanto, uno de los principales desafíos y una de las principales preocupaciones es el cuestionamiento de la ciencia. Por tanto, nuestra obligación es reafirmarnos en el conocimiento y reafirmarnos en la ciencia como eje vertebrador de la acción pública, tanto desde las políticas públicas como desde las medidas de la sociedad en general y también de nuestro comportamiento individual. Y para que nos cuenten algo más, sobre todo sabiendo muchísimo más, Eloísa del Pino, que es la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues nos va a exponer la situación actual del conocimiento de la ciencia en las políticas públicas. Pues muchísimas gracias, Luisa. Buenos días a todos y a todas. Mientras se carga la presentación, están con ello, déjenme presentarles al CSIC y un poco el tema del que vengo a hablar. El CSIC es el principal organismo científico de nuestro país, tiene 17.000 personas, trabajan en el CSIC y se dedica a la ciencia en todas las áreas posibles, ¿no? Nosotros, el CSIC, que ahora tengo la responsabilidad de dirigir, trabaja en investigación espacial. Somos una potencia mundial en investigación espacial y al mismo tiempo en investigación oceanográfica en las profundidades del océano y en medio en todas las posibles disciplinas científicas que hay. Está ubicado en todo nuestro país. El CSIC tiene 134 centros de investigación que están en todas las comunidades autónomas. Es decir, que en Madrid podemos encontrar 35 centros, pero en La Rioja, en Murcia, en todas nuestras comunidades autónomas hay al menos un centro del CSIC, y se dedica a la ciencia y sobre todo a lo que siempre se ha llamado ciencia básica, ¿no? A la ciencia más fundamental, a la ciencia que lo que quiere es expandir las fronteras de lo que los humanos conocemos sobre cualquier cosa. La resistencia microbiana, la materia oscura del universo, cómo alimentar mejor a las lubinas para que engorden más, usando menos recursos, cómo nace o se muere una estrella, cómo curar las principales enfermedades que tenemos los seres humanos, etc. Pero en los últimos años ha
los científicos y científicas del CSIC se han empezado a interesar mucho más de lo que lo venían haciendo, sobre todo a raíz de la pandemia, en la transferencia del conocimiento, ¿no? En la idea de que no solamente es importante que como seres humanos conozcamos más sobre nuestro planeta, sobre la propia humanidad, sino también en que la ciencia que produzcamos se traslada a la sociedad y contribuya a solucionar los enormes desafíos que tenemos por delante y en los que todos nos podríamos poner de acuerdo. Uno es la desigualdad, las cuestiones de justicia social, el cambio climático, todo el tema de la digitalización, el tema de la salud, por supuesto, es un tema gigantesco, la escasez de los alimentos, derivada ahora de las guerras que tenemos en Europa sobre la mesa. Hay cada vez más interés por hacer esta transferencia o traslación de lo que se produce en los laboratorios a la sociedad, para mejorar la sociedad. Y esto es importante desde varios puntos de vista, ¿no? Es importante cuando hablamos también de cómo gestionar los países, nuestra sociedad, la sociedad en la que vivimos, desde varios puntos de vista. En primer lugar, porque la ciencia puede ayudar a tener mejores políticas y eso implica normalmente políticas más justas. Piensen ustedes que los gobiernos, en el caso de España, gastan alrededor de 700.000 millones de euros todos los años en poner en marcha políticas públicas. Y las políticas públicas se pueden diseñar de muchas formas. Vamos a decir que se pueden diseñar mejor o peor. Los recursos son muy escasos, los problemas muy grandes y muy intensos, y los recursos que tenemos deben estar bien orientados. Debemos pensar en tomar las mejores decisiones con la información que tenemos. Y aquí la ciencia tiene un papel fundamental. La mayor parte de las 700.000 millones de euros que el Estado gasta en políticas públicas se dedican además a políticas sociales, a las pensiones, a la sanidad, a la atención a la dependencia, a la educación, a la protección por desempleo, al ingreso mínimo vital, ahora, a las políticas de pobreza y de exclusión social, etc. Con lo cual, tener información de primer nivel producida por no solo los científicos que trabajan en los organismos de investigación, sino otros científicos que también están en otros organismos, es muy relevante. Piensen que las políticas públicas es el más importante instrumento que tiene un gobierno para distribuir el poder entre la sociedad, entre los miembros de la sociedad. Decidir sobre si la sanidad es pública o debe ser gestionada directamente por el sector público o por el sector privado. Si la educación, lo mismo, ¿no? Se presta por unos actores o por otros, implica tomar decisiones sobre qué personas van a tener acceso a determinados recursos básicos, sobre qué personas tendrán capacidad de cubrir sus necesidades básicas y cuáles no lo tendrán. Por lo tanto, tomar decisiones con base científica o respaldadas por la evidencia es realmente importante, ¿no? Y ahora mismo estamos en una sociedad en la que, como decía antes, los recursos son escasos, los recursos económicos son escasos, pero cada vez más tenemos una sociedad formada y con grandes profesionales capaces de encontrar evidencias sobre qué políticas públicas funcionan mejor. Y no solo estoy pensando en la evidencia que podemos producir en España, porque la ciencia es universal. Entonces podemos saber algunas cosas ya muy importantes sobre, por ejemplo, cómo evitar el non-take-up, es decir, que hay personas que deberían o que a las que les convendría solicitar el ingreso mínimo vital y no lo están haciendo, por qué razones no lo están haciendo. Podemos ya encontrar evidencia sobre esas cuestiones. Por lo tanto, ese es un primer, yo creo que probablemente la razón más importante por la que la ciencia tiene que enriquecer, ser un input. Ahora vamos a hablar de esto, hasta qué punto las decisiones se deben tomar solo con inputs científicos o de evidencia científica o hay que contemplar también otros factores. La ciencia es, por lo tanto, tiene un papel muy importante. Otra de las razones por las cuales estamos hablando de este tema hoy es porque en España en los últimos años, ya lleva unos años, pero sobre todo en las dos últimas legislaturas se está haciendo mucho esfuerzo por generar un sistema de asesoramiento científico para enriquecer las políticas públicas.
Y no solo está ocurriendo en España, está ocurriendo también en otros países, ¿no? Y no solamente en países, sino también en organizaciones como la Unión Europea o como UNESCO, etcétera, otras organizaciones. Hay una mayor sensibilidad porque se genere un ecosistema de producción de evidencias científicas para mejorar las políticas públicas. Por ejemplo, el lunes en España se puso la primera piedra del nuevo edificio del JRC. El JRC es el órgano de asesoramiento científico que tiene la Unión Europea. Ya tiene su sede en Sevilla desde hace muchos años. Ahora van a construir un nuevo edificio. Pero estuvo aquí la comisaria de Ciencia, el presidente del Gobierno, nuestra ministra de Ciencia y también la presidenta del Eurogrupo para poner la piedra de una de las sedes del JRC en Sevilla para consolidarlo todavía más, ¿no? Tiene otras sedes en la Unión Europea y este organismo es el Joint Research Center, es el encargado de asesorar las decisiones que toma el Parlamento y la Comisión Europea. Hay otros países, como por ejemplo el Reino Unido o por ejemplo Canadá, que ha servido de modelo para el desarrollo de nuestro sistema de asesoramiento científico, Estonia, la propia ley de políticas basadas en la evidencia del gobierno de Obama del año 2018, que han servido como una inspiración al diseño de este sistema de asesoramiento científico. ¿En qué está consistiendo? Pues las medidas que se han puesto en marcha en los últimos años han sido... Las medidas que se han puesto en marcha en los últimos años han sido varias, ¿no? Pero, bueno, aquí tenían algunos pantallazos de algunas de estas instituciones que acabo de mencionar en Europa, luego dejaré la presentación. En el caso de España, las medidas que se han puesto en marcha en los últimos años han sido algunas como las siguientes. Por ejemplo, en el Parlamento tenemos la oficina C, la C de Ciencia. Es una oficina que gestiona y coordina la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la FECIT, y que tiene varios programas. Un programa muy importante de emparejamiento entre los diputados de todos los grupos políticos y un científico. Los científicos se presentan voluntarios y se les empareja durante un tiempo con algunos de los políticos. O tiene también un programa en el que el Parlamento decide sobre qué temas necesita asesoramiento, pues cuál es la situación del tratamiento contra el cáncer, la sequía, los incendios, etcétera, etcétera, y encarga a la FECIT que produzca un paper consensuado con distintos científicos de distintas disciplinas sobre ese tipo de cuestiones. Otro más nueva es la oficina, la llamada ONAC. La ONAC es la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, que está ubicada en el Palacio de la Moncloa. Tiene dos patas. Una es la propia oficina, está compuesta por varios asesores científicos, veintitantos asesores científicos, cada uno de ellos está destinado a un ministerio, y estos asesores científicos tienen que intentar anticipar la evidencia que los ministros y las ministras van a necesitar para adoptar decisiones en sus distintos sectores de política pública. Tiene una sede también en el CSIC, mi organización, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde trabajan 8 personas que son las que elaboran o recogen parte de la evidencia científica que los ministerios o que el gobierno necesita para tomar decisiones de política pública. Además de estas dos innovaciones para poner en marcha o consolidar el ecosistema de asesoramiento científico, hay otras iniciativas. No solamente se producen evidencias científicas para mejorar las políticas públicas en los laboratorios, ¿no? También tenemos, por ejemplo, la IREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que lo que hace es evaluar políticas públicas de las comunidades autónomas o del gobierno central y encuentra evidencias sobre por qué funcionan bien o mal, es decir, por qué consiguen o no cumplir los objetivos que tenían previstos, y realiza recomendaciones para mejorar la calidad de estas políticas públicas. Y lo mismo otras organizaciones antes, como la EVAL, que Luisa presidió en la década de hace ya unos años, entre 2008 y 12. Que ya sabéis que recordad que puso en marcha el gobierno del presidente Zapatero y que también tenía este objetivo de arrojar luz, de poner ciencia, de poner evidencias en la adopción de decisiones, ¿no? Y evitar que las decisiones se tomen en razón de otros criterios. ¿Cuáles pueden ser otros criterios que influyen en la adopción de decisiones? Pues de muchos tipos, ¿no? Y ahí tenemos que discutir y entender que las decisiones no solo se toman
y hay un gran debate sobre eso, con evidencia, sino que muchas veces no podemos poner en marcha la política que queremos, sino la que es posible dado los recursos que tenemos, dado el contexto político que tenemos, dada la capacidad administrativa que tenemos, dada los compromisos también que el gobierno que está en el poder asumió en sus programas electorales, etcétera, etcétera. Pero la idea de la construcción de sistemas de asesoramiento científico es que, como mínimo, los policy makers, los decisores, a la hora de tomar decisiones, tengan en cuenta como mínimo, entre sus muchas condicionantes para tomar decisiones, tengan en cuenta como mínimo qué dice la ciencia, qué sabe la ciencia sobre las cosas. Y en realidad, una cuestión muy interesante es que nos tenemos que dar cuenta que casi todos los problemas a los que se enfrentan los gobiernos, para casi todos ellos existe algún tipo de evidencia científica. Por ejemplo, si nosotros queremos prevenir los accidentes de tráfico, hay evidencia científica. Si queremos evitar el maltrato al personal sanitario, hay evidencia científica. Si queremos poner en marcha medidas para corregir la pobreza infantil, tenemos evidencias científicas. Casi siempre tenemos evidencias científicas, no siempre producidas en nuestro país, pero como decía antes, la ciencia es universal y por tanto nos puede ayudar en la elaboración de políticas. Hay todo un debate, bueno, estas son dos razones por las que el hecho de que se esté construyendo un sistema de asesoramiento científico en España vale la pena que reflexionemos sobre la ciencia, el hecho de que las políticas son el principal instrumento para repartir el poder en la sociedad y la idea de que pues, mínimamente deben estar basadas en la evidencia para que el reparto del poder sea lo más justo posible, es otra razón importante. Y también hay otras razones relacionadas con la idea de que este es un debate que, aunque es muy antiguo y podemos encontrar en la filosofía política o en la teoría política desde hace mucho tiempo, por ejemplo, ya Max Weber trató de este tema y más recientemente Isaiah Berlin, Habermas, etcétera, sobre hasta qué punto las políticas públicas tienen que contar con la evidencia y hasta qué punto los científicos tienen que relacionarse con los políticos, etcétera, etcétera. Lo cierto es que este debate se agudizó en el contexto de la pandemia. Siempre me gusta mostrar este manifiesto que firmaron 170.000 profesionales sanitarios y que titularon, yo creo que muy desafortunadamente, de la forma que aparece ahí, ¿no? Lo titulaban diciendo: en la salud ustedes mandan pero no saben. Quítense de ahí, políticos, que venimos aquí nosotros, los sanitarios, a decir lo que hay que hacer para resolver la situación de pandemia, ¿no? Me pareció muy desafortunado el título y lo que sí que fue eficaz para abrir un debate sobre este tema. Cuando salió este manifiesto en el contexto de la pandemia, varios colegas míos, politólogos o juristas o personas que tenían una responsabilidad pública, empezaron a hablar de hasta qué punto debía haber un espacio mayor para los científicos en la adopción de decisiones públicas, ¿no? Y muchos de ellos reaccionaron contra este manifiesto y dijeron: está muy bien que la ciencia sea un input más, pero quietos paraos, que los que tomamos las decisiones, los científicos proponen, pero las decisiones las debemos tomar los políticos, ¿no? El poder de decidir en las democracias las deben tomar los políticos. Y yo mayoritariamente me identificaría con esta idea, ¿no? Con que me respondieron a los sanitarios en este caso de que ustedes nos proporcionan las evidencias y nosotros con las evidencias que ustedes nos proporcionan decidimos qué políticas hay que poner en marcha, si hay que confinar, si no, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta otros factores. Y yo más o menos me identificaba con eso, pero con esta idea. Pero me dio por pensar un poco más profundamente en el tema, ¿no? Y ver cuáles son las dificultades para que los políticos a veces integren la evidencia en la adopción de decisiones públicas. Y resulta que los políticos es que tienen muchas dificultades para integrar la evidencia en las decisiones públicas. ¿Cuáles son esas dificultades? ¿Cuáles son esas dificultades? Pues una de esas dificultades es que los políticos, como decía antes, tienen que atender a muchas otras inputs para tomar las decisiones. Por ejemplo, pueden tener que atender a inputs, y no hablo de España, voy a hablar en general, de las grandes corporaciones, ¿no? Las grandes corporaciones que tienen mucho poder y que además tienen buenas y
estrechas y directas relaciones con los decisores públicos y pueden tratar de influir en las decisiones que se tienen que tomar sobre si la sanidad debe privatizarse o no, sobre si determinado medicamento debe incluirse o no en la cartera del Sistema Nacional de Salud, etcétera, etcétera. También a veces, por mejores razones o por razones no tan, digamos, feas como las anteriores, a veces un alcalde que tiene que tomar decisiones en su municipio y sabe que debería multar a una empresa que contamina, a una fábrica que contamina el río o contamina el parque, pues resulta que sufre, tiene un dilema entre asumir que tiene que multar a la empresa y al mismo tiempo la amenaza de la empresa que dice si me multas me voy y vas a perder 300 puestos de trabajo en tu municipio, ¿no? Es decir, no solamente tienes la evidencia sobre que la empresa es contaminante, sino que tienes una presión de que puedes perder 300 puestos de trabajo. Por lo tanto, tienes otro input más, ¿no? Hay múltiples situaciones en las que los políticos pueden verse tentados a dejar a un lado la evidencia científica porque hay otros factores, a veces muy perentorios, que hacen que tomen determinadas decisiones. Los políticos quieren permanecer en el poder y cuando yo digo esta frase la gente siempre se asusta mucho, pero es que es muy natural. Si no estás en el poder no puedes tomar las decisiones que tú crees que son las mejores para una sociedad dada, ¿no? Es decir, si abandonas el poder, otros lo ocupan y entonces pueden poner en marcha políticas públicas que tú crees que no son las mejores. Por lo tanto, tenemos que entender también que los políticos deben tomar decisiones y no siempre es tan fácil para ellos, ¿no? A veces te gustaría esta política pública, pero cuesta tantísimo dinero que es imposible, pero el presupuesto que tienes, o esta otra política pública y no cuentas con personal de administración y servicios para poner en marcha la política. Entonces, al final acabas haciendo la mejor política entre las posibles, como mucho, ¿no? Y esto es, yo diría, lo habitual en la toma de decisiones cotidianas. En ciencia política, los expertos en políticas públicas hablan también del llamado efecto teflón, por eso he puesto ahí una sartén, no porque esté loca, ¿no? He puesto una sartén ahí porque el efecto teflón ha estado muy presente en la pandemia en muchos países de nuestro entorno y en otras muchas decisiones de política pública, pero la pandemia puede ser una interesante para poner un ejemplo. El efecto teflón significa que a veces los políticos ponen un experto en su mesa, sientan a un científico en su mesa porque queda bien. Y además así no se les queda pegada, como en una sartén, una adopción de decisiones que haya sido, que puede ser impopular y pueden, no, es que a mí me lo dijo un científico, ¿no? Esto es lo que me dijo el científico que había que hacer y por lo tanto esta es una buena excusa para excusar una política fracasada o una política impopular, etcétera, etcétera. En fin, la idea que les quiero transmitir en este punto es que cuando un político tiene que tomar decisiones, para bien y para mal, se ve influido y limitado por un montón de factores, por muchos factores. Y puede verse tentado a que la ciencia quede a un lado o que ocupe un lugar muy pequeño, minúsculo, inexistente a veces en la adopción de decisiones finales, ¿no? Por un lado, esto nos debe hacer reflexionar sobre si esto que decían los que respondían al manifiesto que nos parecía exagerado es adecuado o no. Científicos propongan, pero las decisiones debemos tomarlas los políticos. Bueno, hemos visto que los políticos pueden tener muchas limitaciones para tomar las decisiones. También es muy importante tener en cuenta otra cosa, porque normalmente solemos poner una balanza cuando hablamos de este tema, política mala, ciencia buena, ¿no? Bueno, vamos a ver, cuidado con eso. ¿Por qué pensamos la ciencia es descubrir un planeta enano o una nueva especie de anfibios o la cura contra una enfermedad que mata a muchas personas, etcétera, etcétera? Y la ciencia, pues siendo también eso, también es otras muchas cosas. Y a veces la ciencia dice cosas incómodas y otras veces la ciencia y los científicos pues pertenecen a la misma sociedad que los políticos. Y por lo tanto, si tenemos políticos cuestionables, también tenemos a veces científicos cuestionables, ¿no? Entonces hay mucha discusión sobre qué es eso de decir la verdad al poder y quién debe decir la verdad al poder y hasta qué punto los científicos son seres, digamos,
blancos, muy blancos, son ángeles del universo y por lo tanto tienen toda la razón, ¿no? Y tenemos que intentar ser justos con los políticos y los científicos. Por ejemplo, en las organizaciones científicas serias como el CSIC tenemos, y cuando trabajábamos la ministra Carcedo y yo en el Ministerio de Sanidad, hicimos una regulación sobre el conflicto de interés. Muchas veces los científicos tienen sus propios conflictos de interés también, ¿no? Y muchas veces, no sé si he puesto una transparencia al final o no, justamente esta, nos encontramos científicos que no responden a esa idea del científico blanco y santo, ¿no? Que no tiene pecado alguno. Bueno, son también cuestionables. Las tabaqueras, el tabaco mata, este es un mensaje que podemos dar con total seguridad, cuenta con científicos también, ¿no? Que trabajan al servicio de las tabaqueras y acomatan. O, por ejemplo, los pesticidas, o la lluvia ácida, o el cambio climático. ExxonMobil sabía la verdad, pero financió campañas de desinformación. O los cigarrillos electrónicos, ¿no? Las tabaqueras. Y Luisa y yo podríamos contar una anécdota en este sentido. Las tabaqueras, algunas han dejado el tabaco tradicional para invertir en tabaco electrónico y sigue siendo venenoso, sigue siendo perjudicial para la salud, pero han hecho esta inversión, ¿no? Hay científicos que están haciendo esta inversión. O la visión digital, como compañías en las que trabajan muchos científicos, conocen los daños mentales que provocan Instagram y algunas otras tecnologías en los adolescentes, y también en científicos, ¿no? Lo que la literatura llama en los mercaderes de la luz. Entonces, por un lado, hay que desmitificar un poco la idea esta de que todo lo que dice la ciencia y todos los científicos pues es algo que automáticamente debemos incorporar en nuestra vida y en las decisiones públicas, ¿no? Y hay científicos que realmente hacen daño a las decisiones en algunas ocasiones. Entonces, es muy importante conocer, y esto será una pieza que me gustaría que mantengan en la cabeza, una pieza clave para la propuesta que quiero hacer al final, que es la idea de que tenemos que institucionalizar el conocimiento científico. Es decir, tenemos que dotarnos de instituciones que tengan reglas sobre qué evidencia científica debemos incorporar a las decisiones, quiénes son los científicos profesionales y buenos, etcétera, para que realmente la evidencia científica sea útil y sea confiable, ¿no? También tenemos que entender que la ciencia está impregnada de valores. Yo misma siempre confieso, yo me dedico, cuando soy científica rasa, me dedico a estudiar los sistemas de protección social, el estado del bienestar, y me dedico a ello por una cuestión también ideológica, en el sentido de que a mí el tema que realmente me interesa y me preocupa en mi vida es la justicia, ¿no? La justicia social, la justicia distributiva. Entonces he querido saber más, obviamente, con lo cual ya solamente la elección de mi tema de estudio está impregnada de valores. Tengo que controlar mis propios valores, mi propia ideología, mi trabajo científico, porque también soy profesional, pero no puedo desconocer la idea de que muchas veces los científicos elegimos un tema de investigación por razones a veces personales, ideológicas, porque tu padre estuvo enfermo de no sé cuántos, etcétera, etcétera, por la razón que sea, ¿no? También sabemos que el conocimiento avanza muy rápido y el conocimiento avanza sobre el conocimiento. Y esto es una cuestión importantísima. La ciencia puede decir algunas cosas definitivas, pero no todo lo que dice es definitivo. Justamente la ciencia se sustenta o avanza porque cuestiona lo que sabemos sobre un tema hoy. Y entonces aparecen nuevas metodologías, la computación nos ayuda a analizar cantidades de datos que antes no podíamos analizar, etc. Existen muchas razones por las cuales el científico actual puede cuestionar, puede completar las investigaciones que se han hecho antes. Por lo tanto, muchas veces además, cuando trabajamos con los políticos, o los científicos trabajan con los políticos esperan que los científicos le digan esto es blanco y esto es negro. Y los científicos muy pocas veces pueden decir esto es blanco y esto es negro. Siempre solemos decir, si ocurre esto, entonces habría que hacer esto. Pero si, sin embargo, ocurre lo otro, y nos movemos siempre en estos casos, ¿no? Por lo tanto, eso de que el político puede rápidamente aplicar la evidencia de forma automática, pues no es siempre así.
Muchas veces, y aquí puedo poner dos ejemplos en primerísima persona, en la pandemia y últimamente con la DANA, ya sabe que la ministra Morán nombró al CSIC el asesor científico de la pandemia. Y yo estuve muchos días en la CECOPI, presencial y online. Y aquí puedo contar la anécdota de que tuve que explicar en varias ocasiones que la ciencia no está siempre cuando se le espera, ¿no? Muchas veces la ciencia hay cosas que no estudian, porque los científicos necesitamos financiación para estudiar. Si no hay financiación para estudiar una enfermedad de las que llamamos raras o minoritarias, pues no tenemos evidencia sobre eso, ¿no? Y otras veces surgen emergencias y no tenemos una solución. Tardamos un año en inventar la vacuna contra la COVID, que además no es la definitiva, porque no inmuniza definitivamente. Todavía no tenemos una vacuna contra el VIH. En la DANA, el CSIC en concreto, tardó una semana o 2 semanas en inventar un espesante para recoger los lodos, que era el principal problema que se produjo durante la DANA. Y yo en la CECOP tuve que explicar 20 veces porque nos surgían muchísimo, es que esto es un problema, las máquinas, las chuponas que se llamaban en el contexto de la pandemia, están todas adoradas, no funcionan, el lodo sigue en las casas, en los sótanos, en los ascensores, en las viviendas, en los polígonos industriales, etc. Necesitamos de alguna manera recoger el lodo. Entonces el CSIC inventó un espesante basado en el mismo componente que tienen los pañales de los niños, para recoger el pis de los niños, ¿no? Y inventó un espesante que se echaba así en el suelo, el lodo se espesaba y era mucho más fácil quitarlo y retirarlo. Pero había muchísima impaciencia y bueno, en este caso se consiguió rápidamente encontrar una solución científica. Pero no está desde el primer día, ¿no? A veces la ciencia no está cuando la queremos, sino cuando puede estar, cuando se conserva. Y luego también hay otra cuestión importante que se produjo, por ejemplo, durante la pandemia. Durante la pandemia, a mi juicio, se confió quizás excesivamente, por lo menos en los primeros momentos, yo creo que Luisa estará de acuerdo como ministra de Sanidad, en expertos, en científicos que además venían de otros países, aunque eran españoles, venían de otros países, y se tuvo poco en cuenta a lo que llamamos el experto en la sombra, que es ese señor o señora que no es necesariamente un científico, que trabaja en los sistemas, en el sistema sanitario, en el sistema del ingreso mínimo vital, etcétera, etcétera, y que sabe perfectamente cómo funcionan los sistemas. Y entonces, a veces, confiar en expertos que desconocen cómo funciona el sistema, por ejemplo, desconocen, yo estoy en Estados Unidos y soy el mejor experto en pandemias del mundo, y no recuerdo que en España hay una cosa llamada atención primaria, ¿no? Porque pienso que el sistema es el de Estados Unidos, donde no hay atención primaria. Entonces, mis propuestas científicas tienen que ver con un sistema que no es el sistema que bueno, sería más adecuado para gestionar la pandemia, ¿no? Y en este sentido, hay otros expertos que no son solo los expertos científicos, doctores en X, que también pueden aportar mucha claridad para adoptar decisiones de política. En fin. Y luego hay ciencia buena y ciencia mala, ¿no? La ciencia no es solo esa idea del todo es maravilloso. No me detengo mucho en esta idea, pero hay ciencia mala que puede dar lugar a malas políticas, y el ejemplo más fácil de poner sobre el es la eugenesia nazi, y otra ciencia que, sin embargo, puede dar lugar a las mejores políticas. Aún así, aunque existen todas estas dificultades, escasos incentivos por parte de los políticos para incorporar la evidencia, ciencia que tenemos que tener claro el alcance que puede tener, lo que nos puede proporcionar y lo que no, y las limitaciones también de la ciencia, aún así, science, not silence, ¿no? La ciencia es importante que incorporemos la ciencia a la decisión de las políticas públicas. ¿Por qué? Pues porque hay algunas políticas, yo les recomiendo, hay un par de libros que se titulan, traducido sería como fiascos o fracasos de políticas públicas, ¿no? En los que se analiza por qué algunas políticas públicas, no solo de España, sino del mundo, fracasaron y podrían no haber fracasado si se hubiera tenido en cuenta la evidencia científica que respalda esas políticas públicas. Luego también hablamos de las políticas, de las ideas zombies. Sabemos que hay soluciones de política pública que no funcionan, deberían estar muertas, pero son zombies, siguen ahí vivas, caminando, ¿no?
y que tienen que ver con muchas cosas. Por ejemplo, en el ámbito de la justicia social, pues la condicionalidad sabemos que muchas veces no funciona y sin embargo estamos empeñados en condicionar las prestaciones sociales porque si no los vagos se aprovechan de las prestaciones sociales, ¿no? O el fracaso escolar, la repetición de cursos, se sabe que no funciona, pero es que no exigimos demasiado suficiente a los niños, tienen que saberse los reyes godos. Y por lo tanto, si no se lo saben, repiten curso y al final terminan fracasando, odiando el sistema educativo en vez de facilitar y hacer más agradable el sistema educativo para que la gente siga enganchada el máximo tiempo posible. Y podríamos poner cientos de ejemplos de estas características. Incluso les puedo poner de política de defensa, ¿no? Hay evidencia que dice que la política de defensa por el aire, es que ahora tengo una reunión justo sobre defensa, no es capaz de sustituir a lo que llaman la política de defensa de las botas, es decir, a los soldados por tierra, ¿no? Pues tenemos evidencia sobre miles de temas y de miles de cosas y a veces es una evidencia contraintuitiva, no es lo que pensamos, porque todos nosotros tenemos prejuicios, valores, ideología, etcétera, etcétera, que no siempre se comparece con la evidencia científica. Y hay también las ideas fantasmas, que son estas ideas que podrían funcionar, y de hecho existe alguna evidencia sobre que funcionan, pero sin embargo no ponemos en marcha por miedo a perder votos, por presiones de cualquier tipo, etc. Y por lo tanto, bueno, pues están ahí y podrían. También sabemos que una teoría equivocada puede matar, es decir, adoptar decisiones de política pública no es baladí. En algunos ámbitos de la política pública, como por ejemplo en el contexto de la pandemia, etc., una teoría equivocada puede matar a gente, ¿no? Cuando hablamos de justicia social, de pobreza, de cambio climático, etc., también observamos esto. Vemos también que en los últimos años es cada vez más importante la ciencia porque ha habido una expansión de las pseudoterapias y del negacionismo. Las pseudoterapias, cuando estaba Luisa dirigiendo el Ministerio de Sanidad, pues se puso en marcha un programa sobre pseudoterapias, se identificaron 70 posibles pseudoterapias y se empezaron a evaluar cada una de ellas para ver si había o no evidencia. Lo más llamativo de lo que nos sorprendió mucho en este contexto es que las grandes consumidoras de pseudoterapias eran mujeres universitarias de clase media alta, ¿no? También tiene que ver con que pueden pagarse una clase de Reiki o de macrobiota o de homeopatía, etc. Pero nos sorprendió mucho saber este dato. Y aquí puede ser más o menos anecdótico, pero en algunos casos dejar la terapia, la medicina clásica o la tradicional a cambio de sus pseudoterapias, pues produce muertes o produce ruinas de las familias, ¿no? El negacionismo. Es verdad que España no presenta todavía problemas acusados de negacionismo, pero sí podemos identificar en el mundo y en Occidente este fenómeno que ha crecido en comparación con tiempos anteriores, ¿no? Por ejemplo, en España todavía no tenemos problemas con la vacunación infantil, pero un 97% de los niños se vacunan, la de adultos es mucho más baja, ¿no? Era un 60 y tantos %. Pero hace unos pocos días, este ejemplo siempre lo uso, pero justamente hace unos pocos días pudieron ver ustedes un artículo en El País que hablaba de esto, como en algunos países europeos empieza a haber preocupación por las bajas tasas de vacunación, ¿no? Y también tiene que ver justo con lo que Luisa hablaba en su introducción, que es el negacionismo científico, el creciente negacionismo científico y sobre todo un fenómeno mucho más preocupante dentro del negacionismo científico, que es el negacionismo de los políticos. Porque existe una evidencia gigantesca sobre cuáles son los efectos del negacionismo de los políticos. Hay muchos papers sobre eso, ¿no? Que han medido cuál es el impacto del negacionismo de los políticos. Y básicamente su efecto es que cuando una persona no ha pensado demasiado en un tema, por ejemplo en el cambio climático, estos días estamos todos pensando, porque estamos asfixiados de calor, ¿no? Pero incluso en lugares donde todavía no es tan evidente el cambio climático, una persona que no ha pensado mucho en un tema X, si un político del partido al que vota le dice o niega la evidencia sobre el cambio climático, en las personas está demostrado científicamente que tienden a creer al político en cuestión. Y por lo tanto a comprar los argumentos que usted esgrima en una rueda de prensa o en un debate parlamentario para luego ellos reproducirlos en el debate con sus amigos. Bueno, es que esto siempre ha sido así, bueno, esto es solo una fase, bueno, es que mi primo dice que el cambio climático no se ha producido.
Por lo tanto, este sí que es un problema gigantesco, ¿no? Que progrese el negacionismo científico, porque de ser algo muy marginal, a personas desprevenidas o que no han pensado mucho en esos temas puede influirles bastante y luego crecer los problemas de la vacunación, etc. Y esto no siempre es fácil de revertir, porque a veces tenemos a pensar que las personas que no se vacunan son personas, no sé, pues con escasa formación, etc. Pero hay evidencia también de que entre los antivacunas hay bastante personal sanitario, que a veces pues ha visto un caso que es simplemente un caso anecdótico y lo generaliza, con lo cual el negacionismo es muchas veces difícil de revertir y no debemos despreciarlo, ¿no? Decir, bueno, no tiene importancia o esta gente está muy loca, etcétera, etcétera. Ahí también tenemos que pensar también cómo combatir este tipo de fenómenos con información fiable. Luego también otra razón importantísima de Science No Silence tiene que ver con que muchos de los problemas que tenemos ahora sobre la mesa, o para no decir problemas, desafíos que tenemos sobre la mesa, son muy científicos, mucho más científicos que antes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la digitalización, tiene un componente científico apabullante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo verde, con el cambio climático, tiene un componente científico enorme, porque la sustitución, la consecución de los objetivos verdes y la necesidad de desarrollo de tecnologías para capturar el CO2 o de las energías renovables es muy científico, mucho más que otros asuntos. Con lo cual, es verdad que la ciencia aquí tiene un papel fundamental. Y luego porque, bueno, como responsables públicos que somos en algunos momentos de nuestra vida, tenemos que rendir cuentas y tenemos que decir por qué hemos tomado estas decisiones y no hemos tomado otras decisiones. Luego en la práctica hay problemas para que las dos comunidades, los científicos y los políticos, se relacionen, ¿no? Es lo que Kaplan llamaba la brecha entre las dos comunidades. Y es verdad que a veces nos entretenemos más en resaltar los problemas que en los potenciales puntos en común. ¿Qué potenciales puntos en común hay? Pues que hay muchos científicos queriendo ser útiles, y esto fue muy claro en la pandemia. La gente estaba muy desesperada por ser útil, quería hacer algo en las mascarillas, en las vacunas, en los test, por ejemplo en el CSIC, pero los científicos que no trabajaban en estos ámbitos también querían ser útiles. Hemos sido claves en el CSIC, en el volcán de La Palma. Si ustedes ahora no se han dado cuenta, pero si ahora revisaran las imágenes del volcán de La Palma, encontrarían un chaleco donde pone CSIC, ¿no? Fue también clave, o en La Lana hemos sido muy importantes también. Es decir, ahí en el CSIC además nos hemos autoorganizado en el grupo de asesoramiento en desastres y emergencias para asesorar a las autoridades en España, y estamos asesorando también en África, en el resto de Europa, etcétera, etcétera. Hay mucha voluntad. Y yo tengo que decir, y permítanme que lo diga, que una de las mejores cosas que me ha pasado en los 3 años que llevo en la presidencia del CSIC es ver la entrega absoluta y total de mis compañeros en la DANA. Desplegamos a 150 personas, formamos parte de la CECOVID todos los días, y esto incluía el Día de Reyes, el día 1 de enero, el día 31, todos los días. Y había una entrega absoluta y total para intentar contribuir. Así que es verdad que la comunidad científica está deseando. Y también es verdad que tenemos que luchar un poco contra el prejuicio de que los políticos es que en realidad nos interesan por la evidencia, porque no es cierto. Cada vez tenemos más demandas de asesoramiento científico en todos los ámbitos. Por ejemplo, hace poco me decía el ministro Planas que el CSIC es fundamental para las cuotas pesqueras o para decidir un montón de cuestiones relacionadas con la política pesquera, ¿no? Es decir, los políticos también quieren tener ese input. Luego ya veremos si lo usan, pero quieren tener ese input. ¿Qué problemas hay y qué problemas hay que vencer para coordinar a los políticos y los científicos? Pues muchos. Tiene que ver, primero, pues una cosa muy evidente. Hablan idiomas muy diferentes. Yo misma, cuando voy a los laboratorios del CSIC, a veces no entiendo nada, ¿no? Y les digo, yo soy politóloga, imagínate que yo te digo, según la ley DON, no, pues no te entendería, pues yo tampoco te entiendo. Habla de una manera que nos podamos comprender, ¿no? Los tiempos son distintos, los valores son distintos, los políticos están muy preocupados por el ahora y por el presente, los científicos tenemos otros tiempos muy largos, el futuro, el pasado, etc. Y no nos entendemos bien en ese contexto. Por eso, aunque no me va a dar tiempo mucho a desarrollar esta idea, porque no quiero extenderme demasiado, es muy importante el papel de los intermediarios científicos, que son justo este enlace entre los políticos y los científicos, ¿no? Los científicos están ocupados en hacer ciencia, en hacer publicaciones que
que además son esenciales para progresar en su carrera científica, tienen otros incentivos. Los políticos en su día a día, con sus problemas electorales, sus problemas de partido, sus problemas de lo que sea, y entonces el papel de los intermediarios científicos, que es en lo que se están basando ahora los ecosistemas de asesoramiento científico, tiene esta función de traducir, ¿no? de traducir lo sofisticado a algo que pueda ser útil para la adopción de decisiones. A ver si luego me da tiempo de explicar qué tipo de información están produciendo estos asesores científicos. Hay también algunos papers interesantísimos sobre los desajustes típicos entre los científicos y los políticos. Uno, el rechazo de los datos. Trump es muy fácil, este ejemplo es muy fácil. Trump tiene una aversión a la ciencia, quizás le pueda interesar utilizarla alguna vez por ciertos motivos, pero en general hay políticos de esta naturaleza, ¿no? Bolsonaro, Trump, pues bebían lejía para matar el virus, recuérdense. La búsqueda motivada de información. Muchas veces tendemos a buscar solo los datos que apoyan las decisiones que queremos tomar, ¿no? Y este es otro desajuste típico. Luego hay quien ha definido lo que llaman el zoo de la política y la ciencia. Pues el fenómeno del cisne negro, cuando los científicos advierten de que se puede producir un fenómeno tan improbable como una pandemia y que debería hacerse algo, pero como es muy improbable, yo soy político que tengo que resolver los problemas de aquí y ahora, bueno, o un problema que sea muy lejano, ¿no? Puede pasar, sabemos que va a pasar, y pasan los años, y al final llegará. Pero bueno, es que es tan lejano que yo tengo que resolver los problemas de aquí y ahora, ¿no? El ganso dorado, problemas difíciles de reconocer, etc. Y muchas veces lo que les pasa a los políticos también es que no saben a qué científico elegir. Hay mucha oferta científica y no saben si este es bueno, si este es malo, si es con garantías o no tiene garantías. O otro fenómeno que yo creo que también Luisa puede reconocer en alguna de las cosas que pasaron en el Ministerio de Sanidad, que es cuando le pides a un científico su opinión, la evidencia científica sobre algo, y pretende que le hagas caso al 100% y si no, pues pega un portazo, ¿no? En la administración existe mucha esta idea, cuidado con los científicos, que como no les hagas caso al 100% te pegan un portazo. Es decir, son muy sensibles a las dificultades que tienen los políticos para tomar decisiones. Este tema ya se ha estudiado mucho, esto no me da tiempo a desarrollarlo, la idea de cuidado, a ver si vamos a tener democracias totalmente tecnocráticas en las que no haya espacio para otros inputs que también deben ser tenidos en cuenta en la adopción de decisiones y solamente vayamos hacia tecnocracias, que ya tenemos algunas instituciones tecnocráticas como el Banco Central Europeo, etcétera, o algunos países que intentaron tecnocracias como Italia con Mario Draghi, ¿no? Con lo cual, algunos nos advierten sobre esto y otros dicen lo contrario. Los científicos no deben mezclarse en ningún caso con los políticos porque la ciencia tiene que ser objetiva o solo puede ser objetiva, etc. Hay un gran debate que simplemente les cuento aquí que existe. Yo diría que, a ver cuántas son, 4, 7 perspectivas de cómo combinar ciencia y política. Hay quien dice que debe estar completamente separada y hay quien dice que no, que en una democracia debe producirse una especie de diálogo deliberativo entre científicos y políticos para intentar con tiempo alcanzar las mejores decisiones, ¿no? Es verdad que ese espacio deliberativo pues, es difícil de que se produzca. Un ejemplo sobre un tema que también se va a tratar en el curso, que es la transición justa. A veces tenemos muchísima esperanza en la ciencia. Para atender al cambio climático hay varias perspectivas sobre la mesa. Una que tiene una esperanza exagerada en la ciencia es precisamente lo que se llama el crecimiento verde. La idea de que, bueno, esto del cambio climático, al final la ciencia encontrará una forma de salvarnos a todos. Bueno, pues ya sabemos que la tecnología va a ser incapaz, porque no se ha desarrollado lo suficiente, tanto como queríamos, de llegar de generar renovables o formas de captar el CO2 que emitimos a la atmósfera en los próximos años. La ciencia no tiene todas las respuestas, no siempre es capaz de resolver todos nuestros problemas, ¿no? Pero seguimos diciendo, no, el crecimiento verde, la tecnología, la ciencia no salvará. Pues a veces tenemos una esperanza exagerada. Y ya acabo para decir que toda esta idea de que los científicos, los políticos deben tener la ciencia como un input y que
lo harán y confiar en que lo harán, me parece que es irreal, porque tienen muchos otros incentivos para que la ciencia sea un pequeño input, si es que lo es. Confiar en exceso en que la ciencia puede resolver todo, y hemos visto que la ciencia también tiene sus problemas, y entonces mi propuesta aquí es la de que es necesaria crear un sistema, institucionalizar un sistema de asesoramiento científico que proporcione a los políticos evidencia sobre las cosas. La justicia social es un tema central, desde luego, que les incentive a tomar decisiones basadas en la evidencia, que les ayude también, que les haga fácil, que no sea tan difícil buscar evidencia sobre las cosas, y esto pasa por tener instituciones, tener protocolos que nos hagan distinguir qué evidencia vale o no, qué científicos son los científicos profesionales o no, etc. Esto es lo que les enseñaba antes, el sistema de asesoramiento científico. Nosotros, simplemente por contarles un poco sobre cómo nos estamos organizando en el CSIC. En el CSIC tenemos la UAC, que es la Oficina de Asesoramiento Científico, que está compuesta por 8 o 10 personas, y nos hemos dado a nosotros unos protocolos y también unos principios. Por ejemplo, competencia, tenemos que elegir a los expertos que nos ayuden a hacer los informes de asesoramiento científico en función de su capacidad científica. Pluralismo, vamos a confiar en metodologías plurales, no solamente un tipo de metodología. Independencia, que no tengan conflicto de interés, tienen que firmar un documento de conflicto de interés. Transparencia, qué temas estamos asesorando a los gobiernos y en qué sentido, identificamos los expertos, etc. Competitividad, tiene que ser diversidad de investigadores y evidencia, no sé qué cosa es. ¿En qué partes de la política, lo último ya que cuento, en qué partes de la política pública estamos asesorando en la actualidad? Pues, por ejemplo, estamos asesorando en la parte de agenda. Imagínense que ustedes como políticos tienen un problema sobre la ley, por ejemplo la pobreza infantil, y hay gente que pone en duda la existencia de la pobreza infantil, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué información puede proporcionar algún asesor científico? Pues, ¿qué es la evidencia? ¿Qué es la pobreza infantil? Sus causas, sus consecuencias, ¿cuál es el alcance del problema? ¿Tenemos más pobreza infantil en España que en otros sitios, o en esta comunidad autónoma que en otras comunidades autónomas? Porque si eso es así, realmente tenemos un problema sobre la mesa. Si no es así, pues a lo mejor no tenemos menos pobreza infantil, mucha menos que en otros países, pues hombre, podríamos decir, bueno, sí, tengo un 1% de pobreza infantil. Es un problema, porque no quiero tener ninguna. Pero si realmente tú puedes demostrar que tienes más pobreza infantil, es decir, la evidencia científica en esta fase de la política lo que hace es dimensionar el problema y sobre todo decirte una cosa muy importante. ¿Qué le pasa a usted, político, si no interviene en un problema como el cambio climático, que es un problema público? ¿Qué dice la ciencia sobre eso? Si no interviene en un problema como el cambio climático, si usted no hace nada, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? La evidencia nos puede ayudar en esta fase a decidir, a describir bien el alcance del problema. En la fase de formulación nos puede ayudar a decidir qué soluciones tenemos. Tenemos la solución A, que cuesta tanto dinero, la solución B, que es más barata pero más ineficaz, la solución C, que la ciencia dice que, etcétera, etcétera. ¿Qué soluciones reales, científicas, hay para, en tanto, por ejemplo, en el desarrollo de tecnologías renovables, etcétera, para abordar el problema del cambio climático? La decisión nos puede ayudar a estimar, ¿no? hacer una estimación de cuáles son, dado el contexto de mi país, de mi comunidad autónoma, de mi municipio, qué evidencia científica va a funcionar aquí mejor. Nos puede ayudar en la implementación. ¿Qué sabemos sobre cuáles han sido los problemas de implementar el ingreso mínimo vital en otros países de nuestro entorno? Pues se han enfrentado a este otro problema, podemos anticiparlos para nuestro país. Y por supuesto la evaluación, ¿no? ¿Qué resultados ha producido un programa de política pública X y cómo podemos corregir? En fin, esta es la colección de Science for Policy del CSIC, que está en abierto. Somos un organismo público, nuestra ciencia es para todo el mundo, para los ciudadanos y para las administraciones públicas, sobre algunos temas interesantísimos como cómo garantizar un sistema energético limpio, la sequía, la resistencia microbiana, etc. Algunos de los problemas más importantes que tenemos en nuestro país. Y bueno, aquí les dejo lecturas para 5 minutos y aquí lecturas para...
Bueno, supongo que habrá suscitado curiosidades, interrogantes y alguna duda. No sé si alguno de vosotros queréis hacer alguna pregunta o alguna sugerencia. Yo quiero hacer una pregunta, perdón, es que estoy un poco... la ciencia en política, yo antes pensaba que la justicia social era más un saber filosófico, más que una ciencia exacta o... Bueno, la ciencia política no es una ciencia exacta. Entonces yo lo que quería preguntar es si, por ejemplo, se abre una línea de investigación científica para que las instituciones tengan ese feeling, ese toma y daca con la ciencia, para que tengan un mejor asesoramiento, y al mismo tiempo se hace lo contrario, porque hay gente que está interesada en las manos políticas, por ejemplo, con un chat GPT que produzca ruido. No sé si se puede hacer eso. O sea, yo digo, vale, o sea, tenemos unos equipos científicos que pueden desarrollar políticas, esto que se dice las policies o los políticos, que has explicado antes, pero no tenemos muy bien porque está un poco así. Entonces mi pregunta es esa, ¿se puede contrarrestar el ruido con ciencia política en las instituciones? Bueno, conciencia en general, diría yo, más que conciencia política. El ejemplo que ponías de la pobreza es un concepto que debemos definir, porque la pobreza puede tener muchas definiciones y sobre todo tendríamos que ponernos de acuerdo, ¿no? Pues la ciencia nos podría ayudar a ponernos de acuerdo sobre qué es la pobreza, en qué consiste y cuáles son sus causas, ¿no? Porque si nos ponemos todos a opinar, pues seguro que todos los que estamos aquí seguramente podríamos llegar a un acuerdo con bastante seguridad, pero si ampliamos más las personas que opinan sobre por qué se produce la pobreza, pues seguramente no. Y algunos dirían, por poner el ejemplo, en dos extremos. Unos dirían que la pobreza tiene que ver con un sistema económico injusto y otros dirían que la pobreza es una responsabilidad personal, ¿no? De cada persona, y que es pobre es porque se merece, porque es más vago, porque yo qué sé, por lo menos. Entonces, bueno, tendríamos que... La ciencia nos podría ayudar, aunque es verdad que es un concepto pues difícil, la justicia, la pobreza, la libertad, etcétera, todo eso, definir todo ese tipo de conceptos de definir, bueno, la ciencia podría ayudarnos aquí a llegar a algunos acuerdos. Sí. Miguel Ángel. Y luego por ahí atrás alguien. Bueno, pues yo quería preguntarte, a ver, cuando se evalúan las políticas científicas o de investigación y tal, ¿cómo se determina que se apoya a un tipo de científico en contra de otro tipo de política concreta? Porque, bueno, pues si estás viendo lo del cambio climático, pues yo qué sé, desde la incidencia que tienes en la contaminación en la salud pública hasta cuestiones, pues bueno, simplemente de suciedad en las ciudades, que se ponen las fachadas horribles, tal, la gente no respira bien, en fin, no se me entiende, en el sentido de que responden muchas veces a la evidencia científica o responden a intereses privados de algunas empresas que necesitan que eso salga adelante en un sentido concreto. A ver, hay de todo. Los científicos, suena muy mal, pero lo voy a explicar, que nos movemos por el dinero. Pero no es por el dinero que ganamos nosotros, sino por el dinero que nos permite hacer la investigación. Porque las organizaciones científicas funcionan así. El investigador tiene que conseguir dinero para financiar la investigación que hace. Tú no llegas a tu despacho y alguien te da dinero para investigar. No, tú tienes que encontrar financiación fuera. Entonces tienes que competir en la Unión Europea con otros científicos europeos por proponer un proyecto lo suficientemente interesante para que tú ganes ese proyecto y el otro no. Los recursos son muy limitados. Entonces, depende del modelo de financiación de la ciencia, ¿no? En general, nos movemos por los recursos que haya y la ciencia se financia pública y privadamente, y esto es así.
Entonces, públicamente, los gobiernos deciden qué temas generales pueden ser financiados. Por ejemplo, y lo deciden con más o menos, dirigiendo más o menos la investigación. Pueden decir, venga, vamos a financiar investigación biomédica. Entonces la gente se presenta a investigación biomédica. Pueden decir, vamos a financiar el cáncer infantil. Y entonces solo se financia el cáncer infantil y los de las enfermedades raras tienen muy difícil encontrar financiación. Y esto hace que, por ejemplo, las enfermedades raras no se estudien. Si no hay financiación pública suficientemente abierta para esto, es un desastre. ¿Qué hace el sector privado? También financia investigación, pero obviamente financia investigación, las farmas financian investigación que les van a ser útil para sus propósitos. Y por lo tanto hay enfermedades que no se estudian. Aquí hay todo un debate enorme en la Unión Europea entre el GESIC pertenece al GESIC de la ciencia. De hecho, este año me toca coordinar a mí el GESIC de la ciencia europea. Y tenemos un debate y estamos intentando presionar a la Comisión Europea para que la investigación no sea tan dirigida, porque si nos estrechan demasiado los temas en los que tenemos que investigar, hay otros temas que nunca se investigarán, por la razón que sea, ¿no? Y también porque como profesionales de la ciencia sabemos dónde están las lagunas del conocimiento. Y si no te dejan, y si no puedes encontrar recursos para cubrir esas lagunas del conocimiento, pues a veces encontramos que mucha gente está estudiando la misma cosa o la investigación es demasiado dirigida. También entendemos que si la ciencia se financia públicamente, los gobiernos tienen que tener algún tipo de derecho a decidir qué temas se investigan, ¿no? Porque para eso los ciudadanos financian con sus impuestos la investigación. O sea que es un tema muy complejo, pero muy interesante. Sí, Miguel Ángel. Mira, encuentro demasiado fascinante el hecho de que la investigación y el conocimiento científico se institucionalicen y en el punto de la transparencia y el acceso a ese tipo de conocimiento, a ese tipo de investigación. No sé qué evolución o qué investigación se ha podido establecer en torno a las sociedades que mayoritariamente empiezan a acceder públicamente a este tipo de material científico y cómo ese acceso del ciudadano común y corriente genera una presión en la eficiencia de sus gobiernos, ¿sí? Porque es que con una sociedad y con ciudadanos mucho más informados, con ciudadanos ya las herramientas no son solo de los tomadores de decisiones como los políticos, sino ya son los ciudadanos también los que saben que, oiga, sobre esto se puede tomar esta y esta y esta decisión. ¿Y por qué mi gobierno? ¿Y por qué mi tomador de decisión política no la está tomando? ¿Sí? Mueve o motiva al poder político a ser más eficiente en X o Y política pública. Hay dos estudios que me vienen ahora en la cabeza, uno de hace años en el que se demostraba que en los países con mecanismos más avanzados, con mecanismos no más avanzados, sino simplemente con mecanismos de evaluación de políticas públicas correlacionaban con las democracias. Las democracias mejores tienen formas de evaluar el resultado de sus políticas públicas y ahora un trabajo que hice en el año 22 con un colega de la IREF, analizamos 8 países europeos y Canadá y Estados Unidos sobre los temas de evaluación de políticas y ecosistemas de evidencia para las políticas públicas. Y lo que vimos es que en estos países lo que preocupa mucho, y esto responde solo muy directamente a tu pregunta, pero es interesante, lo que preocupa mucho no es tanto el número de evaluaciones, que en España ha preocupado mucho este tema, ¿no? Si se hacían o no evaluaciones, sino si las evaluaciones se usan, ¿no? Hay dos preocupaciones fundamentales. Una, la calidad de las evaluaciones, o sea, si lo que estamos produciendo son evaluaciones interesantes y con calidad, y sobre todo si se usan. Hay varios estudios sobre hasta qué punto países que han hecho mucha evaluación luego se quedan en un cajón o no. ¿Y de qué depende eso? ¿No? Depende de si las evaluaciones no solamente se distribuyen a los políticos, si se distribuyen también en el Parlamento a los legisladores, no solamente al Ejecutivo, o también de si la sociedad civil está involucrada en este proceso. Por ejemplo, en el ingreso mínimo vital, que es una política pública de la anterior legislatura, como sabéis, se involucró mucho el tercer sector porque tenía un papel claro
ayudar a los ciudadanos a solicitar el ingreso y otras cosas que Mira sabe muchísimo más que yo. Pero si la sociedad civil está involucrada, esto es muy relevante también. Sí, el negacionismo profesional que no me encaja, porque está la filosofía y el porqué de las cosas, que es la investigación, y de qué índole mental puede producir ese negacionismo. Es lo que no me encaja, que sea una persona que no sea culta, no tenga un nivel de conocimiento, vale, le hacemos saber, pero no me encaja el profesional, no me encaja. Bueno, un político como Trump puede tener muchos incentivos para ser negacionista, ¿no? No solamente, primero porque si niegas el cambio climático, por ejemplo, es muy cómodo, no tienes que poner en marcha políticas de lucha contra el cambio climático. Pero no lo acepto tampoco, está descuadrado, esto no es saludable. No, a ver, lo que todos estamos seguros, los que estamos aquí sentados, es que Trump tiene recursos suficientes como para rodearse de científicos buenos que demuestran que el cambio climático... Hay un consenso absoluto sobre el cambio climático, es que no hay lugar a dudas, y no solo sobre que el cambio climático se está produciendo, sino que la mayor parte del cambio climático tiene que ver con la actuación humana. También se produce por las erupciones volcánicas, por los cambios que se están produciendo en el sol, pero la mayor parte, lo que sabemos, la ciencia lo sabe, y desde luego Trump lo sabe y Bolsonaro también, que se está produciendo. Entonces, ¿qué incentivos tiene un individuo así con acceso al conocimiento? No es un indocumentado, a lo mejor es un indocumentado, pero tiene asesores para negar el clima. Pues, hombre, electorales, el tema de que es mucho más cómodo no tener que hacer nada, etcétera, ¿no? No lo acepto. Con lo cual, también sabemos que un individuo, una persona corriente y corriente, necesita 11 estaciones, verano, primavera, otoño, invierno, 11 estaciones seguidas con fenómenos climáticos adversos, lo sabemos científicamente, para convencerse de que existe el cambio climático. Mientras no te convences, hay un espacio, un cambio educativo para que actúen los negacionistas. Y luego también sabemos que sí que hay personas que son capaces de cuestionar a la gente como Trump, incluso aunque voten republicanos en Estados Unidos. Pero lo que también sabemos, porque es que hay mucha evidencia sobre el negacionismo, y a mí es un tema que me pica mucho la curiosidad, por eso me he estudiado luego así bastante la evidencia, también sabemos es que un negacionista corriente, no un político, sino un negacionista corriente, podría cambiar de opinión si un líder de opinión, que puede ser el cura de su parroquia, puede ser el influencer, o yo qué sé cómo se llamen ahora, ¿no? El alcalde de su pueblo, que le cae muy bien, aunque sea de otro partido, el vecino del quinto, al que aprecia por lo que sea. Hay un conjunto de lo que podemos llamar líderes de opinión, que no tienen por qué ser políticos, que a veces tienen mucha más capacidad de convicción que el político. Pero el científico no está entre estos, porque el científico a veces es percibido como una persona poco empática con los problemas de los ciudadanos. Por ejemplo, oye, que esto que dices de no comer carne, que yo soy carnicero, que me vas a arruinar, ¿no? O esto de que no hay que comer productos, que solo hay que comer productos de proximidad, es un problema. O que ahora me estás diciendo que no tengo que comer carne si yo no lo puedo pagar, porque es más caro. Entonces, a veces el científico es percibido, no necesariamente es el que más convence, eso es lo que les quiero trasladar, que más convence puede ser el cura, o el maestro, o quien sea, porque se le ve más próximo a tus necesidades, intereses, modos de vida, etcétera, que el científico que está allí. Bueno, Alberto. Gracias. Alberto Rojas. Gracias, Presidenta. Soy Alberto Rojas del Instituto de Pensamiento del Partido Liberal Colombiano. Primero quiero agradecerle, felicitarlo por la conferencia de hoy, rigurosa, y nos deja por lo menos inquietudes y preocupaciones inmensas. Pero quisiera preguntarle esto, si la CSIC tiene dentro de su pensamiento universal la posibilidad de ensayar instrumentos o de ver cómo se
hace para aclimatar un poco la idea de la necesidad de investigación científica en países que están paradójicamente en su desarrollo, ¿no? Ubicarles el desarrollo en su desarrollo, países muy pobres, con el sur, etc. El primer sacrificio que hacen los presupuestos de esos países es la cuota para la investigación científica. Y entonces por eso seguiremos ahí donde estamos, y ahí no pasaremos, tenemos un rezago inmenso con esto. Entonces a ratos pienso que ustedes que tienen una institución tan grande, una cobertura tan importante, ha pensado en instrumentos que permitan llegar a esos países, hablando de la universalidad del conocimiento, a decirles, mire, o hacen algo por la investigación científica o definitivamente van a tener un problema para siempre, ¿no? ¿Qué se ha pensado en eso? Pensamos mucho en eso y tengo que agradecer a mi compañero y amigo y conocido por Pau y por Luisa, Javier Moreno, que es el vicepresidente de Relaciones Internacionales del CSIC, que el CSIC tiene ahora mismo unos 400 convenios de intercambio de investigadores y seguimos apostando por nuestros socios tradicionales en Europa y en el norte de América, pero Javier ha firmado, no sé, la mitad de esos convenios que acabo de citar y muchos de ellos con lo que llamamos el sur global. Estamos muy interesados y estamos haciendo un esfuerzo enorme en las últimas semanas y en los últimos 3 años por trabajar también con países de África, con países de Asia y con países de América del Sur. Para nosotros es esencial, ¿no?, tener esta colaboración y luego tenemos 2 programas específicos que se llaman eLink e ICOP, que justamente lo que pretenden es establecer lazos de trabajo de cooperación científica con los países del sur. Así que sí, también desde CSIC como organización pública pensamos en la justicia científica y no solo en España sino en el resto del mundo. Y estamos muy orgullosos de eso. Bueno, pues tenemos que cambiar de tercio. Uno, porque Eloísa tiene cierta prisa y se tiene que ir, que tiene la reunión que comentaba antes. Y vamos a adentrarnos en otro asunto de la justicia social, que es cómo promovemos inclusión social, ¿no? Cómo la combatimos. Pues muchísimas gracias, Eloísa, muy interesante.